A seguir, a conversa entre os professores doutores Fábio Ferreira, da Universidade Federal Fluminense, e a professora doutora Tamara Zorg, de Harvard. No bate-papo, os historiadores falam de temas como a fronteira entre Portugal e a Espanha nas Américas, as categorias jurídicos sociais envolvendo judeus, conversos e indígenas, além da chamada Guerra Justa. Por fim, a conversa foi feita originalmente como live no Instagram da revista Tema Livre. Ano passado, foi lançado em português o seu livro Fronteiras da Posse, Espanha e Portugal na Europa e nas Américas. Você poderia falar um pouco sobre essa obra? Sim, obrigada. Eu quero, peço desculpas, mas não vou responder em português, mas em espanhol. Depois, para a discussão, podemos falar em português, mas sinto-me mais livre de falar assim no internet, em espanhol, que domino melhor o português. Então, Fique completamente à vontade. bom, entonces, sobre el libro de Fronteras, yo quería empezar con una confesión. Yo soy más historiadora de preguntas que de respuestas. A mí me interesa mucho más cómo se pregunta, qué posibilidades tenemos de ver las cosas de otra manera, de repensarla, que realmente saber qué ocurrió en el pasado. Es un poco una deformación profesional, pero cada vez que sale una reseña de mis libros, en cuanto las personas dicen pregunta y no siempre responde, yo me quedo contentísima porque en parte es lo que quiero hacer. Quiero hacer que la gente se pregunta, más que quiere darles una respuesta clara. Entonces es parte de mi distorsión. Entonces este libro del que me habla, que salió en Portugal y luego salió también en Brasil, en una traducción brasilera, volvieron a traducirla todo de nuevo, diciendo que el Portugal de Portugal y Brasil son diferentes, por una editorial Areas en Brasil. Y en este libro lo que más me interesaba era el proyecto, de cómo se puede repensar la historia de la formación territorial y de la frontera, tanto de España como de Portugal, tanto en Europa como en América, pero poniendo como claves algunas formas de hacer las cosas. La primera es mover el debate sobre la frontera de una historia diplomática, una historia militar, una política, y mover un poco de los países a las personas, hacer que la historia de la frontera fuera una historia de relaciones entre personas, con odios, con amores, intereses, que colaboran, que compiten, y que sea una historia continua, no en unos momentos claves particulares. La segunda cosa que quería hacer es ignorar lo que la bibliografía hace hasta hace 10 años, pero todavía gran parte hace, que es distinguir una frontera dicha interna de una frontera dicha externa. La forma que la frontera fue descrita casi siempre es una lucha por ocupar el espacio contra o campesinos en Europa o indígenas en el caso americano, la frontera dicha interna y luego la frontera externa contra poderes europeos, que es supuestamente otra frontera. Quien estudia la frontera sabe muy bien que estas dos fronteras son la misma. Ocurre en el mismo tiempo, en la misma dinámica, en la misma zona. Entonces quería hacer una historia en donde la competición entre países es parte de una competición entre pobladores, la competición contra europeos, en el caso americano, es parte de la competición contra indígenas. Entonces quería hacer una historia de la frontera interna y externa, pensando que es la misma frontera, que realmente esa distinción no existe. Otra cosa que quería hacer es preguntar sobre el papel del derecho, que es un poco lo que hago en todos mis estudios. ¿Qué papel tenía la idea que las personas tenían de sus derechos, de sus obligaciones?
Y esto incluyendo no juristas o jueces, sino personas que están en la misma frontera, los que pelean entre sí por el territorio, cómo explican ellos mismos el derecho al territorio, cómo rechazan lo que dicen sus rivales. Entonces, ¿qué papel tenía esa noción que las personas, los actores tenían de sus derechos y obligaciones, cómo influye en la formación territorial de países, ¿no? Y luego la última cosa que también quería hacer es relacionar lo que pasa en Europa con América. En vez de pensar la confrontación entre España y Portugal como una historia en América, otra historia en Europa, ver las relaciones entre las dos cosas. Por un lado, porque también ocurre en el mismo tiempo. Los historiadores suelen pensar que la frontera en Europa es medieval, que la frontera en América es moderna, es posterior, pero realmente conflictos territoriales siguen en Europa hasta el siglo XIX, incluso hoy en día en el siglo XX hay una comisión que es Comisión de Fronteras que arregla conflictos de frontera entre España y Portugal en Europa. Entonces yo quería ver cuál es la dinámica, en vez de salir con una teoría que América es distinta, quería ver si realmente es distinta en qué forma. Entonces, todo esto he hecho en el libro, un poco para repensar cómo estudiamos la frontera. Más allá también de querer verlo tanto del lado portugués como español. Entonces, estuve en archivos tanto en España como en Portugal, tanto en la América española como en la América portuguesa, y no olvidar que en cada conflicto hay dos lados, y no solo verlo de un lado, la frontera. Ese es el libro. Está en portugués y en brasilero están Sim. editados. E, e hoje, em tempos de compra na web, muito mais fácil de adquirir do que se fosse há 15, 20 anos atrás, né? Sí. Muito mais fácil de adquirir. Seguindo para a próxima pergunta, quando trabalhamos com fronteiras, muitas das vezes nós encontramos com sociedades com aspectos em comum, com relações políticas e econômicas entre os atores sociais dos dois lados da fronteira, por exemplo. Mas muitas das vezes podemos encontrar conflitos. Eu te pergunto, qual área da fronteira entre Portugal e Espanha nas Américas havia mais tensões? Se é que havia, mas enfim. E qual área havia uma sociedade mais coesa, com uma gama de interações? Além disso, em linhas gerais, quais costumavam ser os elementos de coesão dessas sociedades e os de conflitos, pelo menos no caso que você estudou, na documentação que você teve contato, enfim. Bueno, aquí también creo que colaboración y conflictos son dos facetas de exactamente el mismo fenómeno. Yo siempre me río con mis niños. Alguien está preguntando ahí cuál es el título del libro, Fronteras da Posse, España y Portugal, Europa y las Américas. Veio a fronteira da posse e também alguém botou aqui, a editora já escreveu, deixa eu puxar aqui, Arias. editora Reis. Ah, decís, sí. Bueno, entonces, para mí, la cooperación y la competición son facetas de un poco lo mismo. Yo siempre empecé a decir, digo, tengo niños, ahora ya son adolescentes, pero cuando eran pequeñas, yo les explicaba que solo se pelea con quien compartes algo, porque quien está muy lejos, quienes no hay posibilidad ni de competición ni de amor y odios, normalmente no te interesa. Ese es el ser humano. Y yo lo he visto en la frontera y eh, que no, a veces pensamos o colaboraron o compitieron, o pelearon o se querían. Pues no, yo de lo que he visto en la frontera, las dos cosas, y más se quieren, más se peleen. Y
En mi libro muestro, más que todo en la península ibérica, hay un caso muy llamativo de dos comunidades que están muy cercanas físicamente en una zona que es Huelva en España hoy en día, parte de Alentejo en Portugal. Eh, Son dos comunidades que están muy cercanas, que realmente la comunidad portuguesa fue fundada por españoles que han cruzado la frontera, le han llamado y han ido a poblar una zona vacía. Muchos de ellos siguen manteniendo contactos con España, se van a España a casarse y van con sus mujeres a Portugal, comparten las mismas zonas de pastoreo, y es ahí donde la lucha es la más fratricidia, uno podría decir, porque están tan cerca, se conocen uno al otro. Entonces, por un lado, colaboran, porque tienen ahí la propiedad, ahí se van a casarse, son amigos, parientes, pero por otro lado, la lucha es feroz. Y entonces, en cuando hay que luchar, cuando se quiere excluir de los pastos o lo que fuera. Entonces yo llegué ahí a la conclusión triste que casi más cerca están, más hay posibilidades, ocasiones, razones para pelearse. Yo sé que no es un mensaje muy feliz, pero es un poco lo que yo he experimentado. Al contrario, en cuanto hay poca colaboración, hay poco en común, hay menos ocasiones para pelearse. Entonces, de todas formas, y para mí, esa historiografía que piensa en paz y luego se rompe por la guerra, tampoco la entiendo, porque cuando se ve la frontera se ve que hay continuamente conflictos y continuamente colaboración, pueden cambiar de intensidad, pero no es que no hay paz, no hay guerra. Bem, indo para a próxima pergunta, em linhas gerais, quais as principais semelhanças e diferenças entre os impérios português e espanhol aqui nas Américas? Ahí también debo ser un poco herética. Yo creo que son muy parecidos. Yo creo que las bases, las ideas, las ambiciones no son muy diferentes, ni la cultura, ni el derecho. Ahora trabajo un poco más sobre la diferencia entre el derecho portugués y español. Pero sí, al final da resultados a veces muy diferentes, porque el territorio es diferente, las oportunidades son diferentes, las condiciones locales son diferentes. Eh, yo creo que el imperio portugués es realmente un imperio global, el imperio español tiene un pequeño territorio aquí y ahí, pero realmente es un imperio americano, profundamente americano. Entonces la circulación de la gente es diferente, la cantidad de la gente. Entonces hay dinámicas locales que son eh, muy diferentes, pero no creo que la gran teoría, los deseos, los bases son muy diferentes. Lo que sí noté mucho justamente para este libro de Fronteras de Pose, porque trabajé tanto en archivos portugueses como españoles, tanto en Hispanoamérica como en Brasil, que la tradición documental tal es diferente. Me sorprendió mucho. Los españoles escribían mucho más, de una forma mucho más detallada. Yo siempre cuento que estuve en un municipio español en la frontera en Europa, Valencia de Alcántara, y había largos debates en el cabildo local, en el ayuntamiento, qué hacer con los vecinos portugueses. Copiaron las cartas que enviaron a los portugueses, copiaron en las actas las cartas que recibieron de los portugueses. Luego, después de ya saber qué pasó, en qué fecha, tenía todo, fui al archivo del municipio portugués, Marvao, y todo lo que encontré era, este día nos reunimos, hablamos de todo lo que hacía falta hablar y nos fuimos a casa.
no explicaron qué, no explicaron las opiniones, no habían las cartas. Entonces yo creo que en general los españoles documentaron por escrito mucho más que los portugueses. Por otro lado, los portugueses decían cosas en sus documentos cuando sí escribían, los españoles jamás atreverían a afirmar. Creo que cuando sí escribían, me da la impresión que es más honesto y más directo, francamente. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque tengo la sensación de que nuestra capacidad de estudiar ambos imperios es bastante diferente a raíz de esas diferencias en la cantidad de cosas escritas y el tipo de cosas que se escribieron. Puedo dar dos ejemplos. En el Imperio Portugués, por ejemplo, hay mucho debate sobre la esclavitud de los indígenas. Hay muchos debates abiertos y material, por tanto, sobre la cuestión de la guerra dicha justa. En territorios españoles hay muy poco, pero no es porque no había esclavitud indígena y no es porque no había guerra justa, pero no se habla de esto o no de una forma tan abierta como en dominios portugueses. Luego sé que la ley decía esto, la ley decía otro, pero luego la cuestión es cómo interpretas la ley, porque en ambos lugares se creía que la guerra justa justificaba la esclavización de los... Solo que en Portugal, en los territorios portugueses, podemos encontrar muchos debates sobre esto y sobre casos particulares. Este grupo indígena debería de sufrir guerra justa. En Hispanoamérica se hacen estas guerras, pero no hay debate y no tenemos documentación sobre esto. Es el tipo de cosas que digo, que los portugueses, cuando escriben, son mucho más honestos cuando escriben. Pero por otro, no escriben. Y el otro ejemplo es un texto que acabé ahora sobre las costumbres indígenas. Qué papel y cómo eran las costumbres indígenas en el derecho en América. Y la diferencia entre Portugal y España es enorme. España dice las costumbres de las indígenas, mientras no son contra la ley y la religión, son válidos. Y tenemos enormemente de documentación de cómo esto pasa, cómo las autoridades indígenas implementan la ley, que escriben los indígenas, pero también que escriben los españoles. Cuando busqué el mismo tipo de información sobre Brasil, no hay nada. Incluso llegué a escribir a mis amigos brasileros que trabajan sobre indígenas preguntando. Resulta que no sabemos nada o casi nada sobre qué pasa con costumbres de los indígenas de Brasil. ¿Siguen manteniéndose o no como costumbres jurídicos, ¿no? Claro, sí sabemos que hay pueblos indígenas, hay misiones, que hay líderes indígenas, que ellos son responsables de la paz interna en la población. Entonces, como jurista, mi conclusión es obvia, que ellos guardan la paz según sus costumbres. Entonces, debe haber por todas partes costumbre indígena. Pero no tenemos, dicen mis amigos, y yo tampoco he encontrado, documentación sobre esto. Entonces, da la impresión que la costumbre indígena es muy fuerte en la América española y no existe en Brasil. Pero yo estoy dispuesta a poner mi mano, como dicen los españoles, en el fuego para decir que también existió en Brasil. Tal vez no tenemos documentación, pero que existió seguro. Entonces tengo esa sensación de que comparar los imperios a veces es difícil, no tanto porque eran diferentes, y sí, las condiciones locales y la estructura económica, la globalización es diferente, sino también porque el tipo de material y la cantidad que tenemos trata de otras preguntas. Ya no digo que la historiografía es distinta, que no hay suficiente, creo, debate entre la bibliografía de ambas colonias o mundos imperiales. Pero tengo la sensación que es francamente difícil compararlos porque la documentación es bastante diferente. Certo. Sobre a América Espanhola, que você também tem uma gama de trabalhos, você publicou muito sobre a América Espanhola, nas pesquisas você tem trabalhado com a questão do direito, até falamos há pouco sobre
um pouco sobre isso. Vou te perguntar como se reclamava por direitos na América Espanhola no período colonial. Bueno, primero quiero decir que tal vez por mi formación, yo creo que el derecho es muy importante, mucho más importante de lo que se asuma. Creo que el derecho realmente da a las palabras y a las acciones que hacemos un sentido que muchas veces las personas saben y utilizan, incluso como digo, personas legas, actores que no son juristas. Entonces yo creo que el derecho siempre está ahí y las personas tienen un conocimiento sorprendente del derecho. Por ejemplo, en el libro sobre la frontera vi que sabían y cuando decían esta tierra es nuestra porque tal y cual, el tal y cual lo explicaron era muy similar a lo que explican los juristas. Pero también lo vi en mi libro anterior, era sobre vecindad y naturaleza, sobre la cuestión de quién es miembro de la comunidad en España, en Hispanoamérica, y vi lo mismo, que las personas que reclamaban ser miembros sabían lo que tienen que decir, más o menos, a lo mejor no entendían por qué, pero sabían. Entonces, yo creo que las personas conocían un poco sus derechos y obligaciones y eran conscientes de ellos y obraban en función de ellas. La, la otra cosa que también surge mucho, de nuevo, con mis niños, con mis hijos, pero también con mis estudiantes, es que este era un mundo en donde los derechos y las obligaciones siempre iban juntas. No se podía pensar en tener derechos sin tener obligaciones, ni en que alguien te obligue a algo y esto no genera derechos. Entonces, en este mundo nunca se piensa solo en derechos, creo como hoy en día, sino se piensa también en derechos como parte de derechos y obligaciones. Las personas, ¿cómo los podían reclamar? De mil maneras. Yo estudiando las dinámicas cotidianas entre, para un libro solo estudié Quito, que es la capital del Ecuador actual. Para otros libros estudié Caracas, Lima, Venezuela, eh, Caracas, Buenos Aires, un poco México. Se ve muy bien que entre ellos personas invocan sus derechos en relaciones cotidianas, que muy a menudo, en cuanto no pueden llegar a un acuerdo, van a alguien que sea como haga un arbitraje a un noble local, al cura, al confesor, al señor rico, lo que fuera. Y si son los capaces, siempre pueden acceder a los tribunales y si no, pueden ir hasta el rey, que claro, es mucho más costoso y complicado. Pero lo que más que todo me sorprendió es esto, es el nivel de conocimiento y de cultura jurídica que tuvieron. Y tal vez no es del todo sorprendente, estoy pensando en nosotros. Yo me acuerdo, yo he hecho la facultad de Derecho y empecé mi vida siendo abogada. Y me acuerdo la primera clase cuando estudiamos contratos, el profesor entró y dijo, ustedes se dan cuenta que cada vez que toman el bus y pagan para tomar el bus, están celebrando un contrato. Pues claro, yo nunca he pensado en esto, pero en realidad, evidentemente, damos el dinero para tener cierto servicio. Claro, no sabemos lo que el contrato realmente tiene, porque hay una copia en la oficina de la compañía y este contrato tendrá 140 páginas con una cantidad impresionante de detalles. No sabemos el contrato. Y sin embargo entendemos la base de este contrato. Sin saber, sin haber visto el contrato que está en la compañía municipal y a veces, sabes, el billete que recibes dice el contrato está tal y cual. Sí sabemos que pagamos para tener un servicio que nos lleve de un lugar a otro, que tiene que ser seguro, que tiene que ser más o menos limpio, que se espera de nosotros, que nos comportamos bien, que paguemos el precio. Entonces, por un lado, el contenido del contrato,
por otro lado, más o menos lo entendemos. Y yo creo que la gente del pasado les pasaba igual. Entonces, a mí es otra cosa que la literatura hace mucho de hablar de la diferencia entre la ley y, y la realidad. Y yo creo que para mantener que haya una diferencia, tanto hoy como en el pasado, hace falta no entender que la ley es una cosa muy compleja, que la ley, bueno, el derecho incluye también este entender que tenemos de nuestros derechos y nuestras obligaciones. Bueno, Vou te pedir também, dentro do campo do direito, falar um pouco sobre o direito dos indígenas nas Américas e como funcionavam as categorias jurídico-sociais envolvendo judeus, muçulmanos e conversos. bueno, yo creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es el estatus, ¿no? ¿Quiénes son los indígenas y cómo se sabe quién es indígena? Otra cosa son ya los derechos y las obligaciones de los indígenas y la ley de los indígenas. Yo creo que la pregunta cómo se sabe quién es indígena es muy interesante. Eh, en la literatura hispanoamericana hay un debate enorme. Indígena puede ser designar un papel dentro de un sistema colonial, un papel subalterno. Hay otra parte de la literatura que dice que es una cuestión étnica o racial. Hay otros que dicen que es una categoría fiscal porque son los indígenas los que pagan un impuesto tal, tributo. Entonces, los indígenas que no pagan dicen que son españoles porque no pagan. Hay quien dice que es una categoría cultural porque una vez que los indígenas se comportan como españoles, en el sentido de vestir, de idioma, de estar en la ciudad, ya no son indígenas. Entonces, de entrada, ¿quién es el indígena? Es una pregunta muy seria y debatida, tanto en aquel tiempo como ahora. Tenemos procesos en que gente, por ejemplo, clasificada como indígena para pagar tributo, va al juez y dice no somos indígenas y traen pruebas y es interesante porque pueden traer pruebas que son culturales, que cómo se visten, qué profesión tiene, pueden traer pruebas que son fenotipo, si son oscuros o no son oscuros, pueden traer pruebas que es relaciones de familia, quiénes era su padre, quiénes era su madre, genealogía. Hay muchos tipos, situación socioeconómica, si viven aquí o viven allá, reputación, dicen todos no nos consideran indígenas, es la fama que tenemos. Entonces es bastante complicado quién es el indígena. Eh, Aparte de esto, y es una cosa que yo he trabajado en el pasado un poco, yo también me pregunto, en Hispanoamérica colonial a los indígenas le llamamos naturales y entonces yo me pregunto qué quiere decir esto. Habiendo trabajado sobre la categoría de natural en España, yo sé que naturaleza en España es ser miembro de la comunidad del reino. No es donde naciste, sino si formas parte de la comunidad. Entonces, es también una pregunta, ¿por qué se llama naturales y qué quiere decir? Luego, como he mencionado, está esa idea de que hay un derecho indígena en el sentido de qué trato merecen los indígenas de acuerdo con el derecho español, pero luego está también el derecho indígena como un fuero, como un derecho propio de los indígenas para resolver sus propios asuntos entre ellos. Eh, y de eso tenemos también mucha investigación, como he mencionado, para Hispanoamérica, menos para Brasil. Aunque hace algunos años publiqué un texto, por ejemplo, sobre las alianzas entre portugueses y indígenas en el interior americano,
intentando ver de las reacciones de los indígenas cómo entendieron las alianzas. Normalmente los portugueses decían que hacen una alianza con los indígenas, pero los indígenas no obedecen, no son de fiar, son bárbaros y todo esto. Pero un poco no tomando en cuenta esa interpretación contemporánea portuguesa, he intentado mirar las reacciones de los indígenas para intentar a imaginar qué es lo que pensaron. Si actuaron como personas normales, y todos tenemos una idea de nuestros derechos y obligaciones al actuar, ¿qué podemos aprender de cómo actúan? Y acabé escribiendo un texto sobre lo que imagino era el derecho indígena, un poco como a partir de la sombra, es decir, a partir de las acciones intentar a ver la causa de la acción. Es como a partir de la sombra ver qué ha hecho esta sombra, ¿no? ¿Qué dio esta sombra? Eh, en fin, entonces yo creo que hay mucho que hacer todavía, tanto sobre quién es el indígena y qué papel tiene, como eh, cómo el derecho trata al indígena y qué derechos y obligaciones tienen los indígenas. Uhum. E sobre a população judaica, os muçulmanos e os convertidos, o que você encontrou? Bueno, la verdad es que en teoría en América no deberían de pasar ningunas personas de estas categorías, ¿no? En teoría, en práctica, claro que pasaron mucho. Pasaron mucho porque la pregunta también era cómo se reconoce, cómo se sabe, qué quiere decir. Eh, yo no sé, hay una cosa que la literatura dice mucho, es que esas categorías medievales operan en América y realmente lo que los españoles y portugueses aprendieron con estos, implementan con otros. Yo no lo sé, una estudiante mía que ya falleció, era joven, pero tenía una enfermedad, María Elena Martínez, escribió, por ejemplo, mirando la limpieza de sangre. Eh, y ella realmente lo que quería ver es cómo esa idea de la limpieza de sangre que viene de la Europa, bueno, de la península ibérica medieval, funciona en América. Y es muy interesante porque ella muestra como en la península es una categoría religiosa, que realmente habla de diferencias religiosas, pero cómo se va transformando en una categoría otra que se utiliza ante todo para discriminar contra afro-latinoamericanos, no contra indígenas. Entonces ella demuestra que sí, que hay una relación entre lo que pasa en la península y lo que pasa en América, hay una utilización de conceptos y de ideas y de estructuras, pero al final porque las circunstancias son diferentes, los intereses son diferentes, es bastante diferente cómo se emplean. No se puede pensar en una aplicación sin más. Eh, esas teorías evolucionan, tienen otro papel. Eh, entonces, para mí es un poco esto. Y desde luego, sí sabemos más que todo en Brasil, ¿no? Porque la memoria de conversos es mucho más fuerte en Portugal y luego en Brasil. Y quien era mi director de tesis en París, Nathan Dastel, tiene una serie de libros sobre esto en Brasil que es bastante impresionante, en que habla un poco, pregunta sobre por qué se conserva esa memoria. Porque al final, eh, a lo mejor esto es lo similar, tanto en el caso converso y morisco como en el caso un poco menos de los indígenas, entre otras cosas, es cuestión de lo que se acuerda y lo que se olvida, ¿no? Y cómo se acuerda y cómo se olvida. Y él hace una descripción muy bonita tanto de la comunidad de los conversos como de los que les persiguen y les castigan. Entonces recomiendo sobre este punto leer Nathan Dastel. Tiene libros sobre esto en Brasil.
Certo. E quem era o estrangeiro na América Espanhola durante a época moderna? E sobre esse tema, o que você encontrou na América Portuguesa? Bueno, yo mis estudios sobre la extranjería son parte de este libro que escribí hace 17 años, que se llamaba en inglés Defining Nations, Citizens and Immigrants, más o menos. En Spain, Spanish America, salió también en español, está incluso en e-version en español. Se llama Vecinos y Extranjeros. Ya no me acuerdo cómo se llama, ¿ves? Hacerse español en la época moderna, algo así. Y la idea ahí era que las discusiones en España y luego en América hispana sobre la categoría de español y la categoría de extranjero muestran que son categorías que tienen que ver con ser miembros de la comunidad, no son categorías fijas. Entonces, yo lo que estudié en aquel libro es cómo realmente la integración local, porque la integración siempre es local, es dentro de una comunidad determinada, influye en la aceptación de personas como miembros, primero en la comunidad local y luego por extensión en la comunidad del reino. Y entonces miré cómo esa comunidad de extranjeros, tanto extranjeros como naturales, son comunidades que son siempre contingentes, siempre están moviéndose. Quien nació natural puede llegar a ser extranjero, quien era extranjero puede llegar a ser natural, y son procesos continuos de aceptación o rechazo que pasan a nivel municipal y un poco es lo que estudié en el libro. Y cuando lo terminé, no he tocado Brasil ni Portugal en este libro, y cuando lo terminé tuve una discusión con un amigo historiador portugués que me dijo que en Portugal y en Brasil era todo muy distinto. Y claro, en aquel momento no tuve tiempo de ocuparme de ello, pero luego a los años dije a una amiga portuguesa que trabaja sobre Asia, Angela Javier, que debería de escribir sobre esto. Y al final escribí yo también. Entonces hay un libro editado eh, que se llama algo como Repensar a Identidad de un mundo ibérico, donde tenemos Ángela y yo dos textos diciendo sí, 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 en Portugal y en Brasil era lo mismo, un poco respondiendo a aquel amigo que dijo que era diferente. En Portugal se ve muy bien, por ejemplo, en cuando se quiere desterrar a religiosos extranjeros, en Brasil, perdón, hay un debate más que todo con jesuitas, y esos jesuitas, muchos de ellos responden y dicen, habíamos sido extranjeros, pero ahora somos portugueses, y explican por qué, y reproducen un poco esas dinámicas que yo vi en España y Hispanoamérica. Entonces yo creo que era lo mismo. Y todo esto se basa en criterios de derecho, porque en derecho común, el derecho medieval, eh, basado en derecho romano y canónico y derecho feudal, es cómo se accede a la ciudadanía. Certo. Para finalizar, e aí eu vou abrir para as perguntas do público, inclusive as que já enviaram, dentro dos seus estudos sobre a América Espanhola, você também trabalhou bastante com Quito, Sí. atual, né, capital do Equador. Você pode dar um panorama geral da Quito colonial? Bueno, a mí lo que me interesaba en Quito, como he dicho antes, es un poco entender qué es una sociedad colonial, cómo funcionan instituciones coloniales a nivel cotidiano. Entonces, el estudio que yo he hecho era más bien de la justicia penal, pero no me interesaba los crímenes ni los castigos, sino qué pasa. Alguien te robó, yo qué sé, tu vestido. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Quién interviene? ¿Qué tipo de consideraciones? ¿Qué se hace cuando se
encuentra que alguien es sospechoso, quién te ayuda. Entonces quería un poco entenderlo como si fuera una película, ¿no? De contar una historia que pasa cuando tienes un problema en una sociedad colonial. Eh, y lo que yo llegué un poco a la conclusión de que en esta sociedad colonial realmente la tarea de conservar la paz o esa idea de tranquilidad urbana era tarea compartida con todos, que no era solo el juez o el alcalde quienes estaban al mando, sino todos involucraron en esto. Pero también era una sociedad altamente, por un lado, todos involucran en mantener la paz y el sosiego. Por otro lado, es una sociedad muy, muy jerarquizada, donde hay facciones que siempre luchan uno contra el otro. Entonces he hecho un poco un análisis de redes sociales para mostrar cuánto, incluso en la élite, es una sociedad muy con pasiones y con luchas, pero que esto se reproduce en todos los niveles sociales y luego, claro, hay unas diferencias enormes en jerarquía, en trato, eh, pues eso. Entonces, es un poco lo que me interesaba, ¿no? Cómo se Uhum, mantiene una sociedad colonial, cómo se transcurre la vida en una aldea colonial. uhum. Certo. Eu vou passar agora, até vou fazer a primeira pergunta que está aqui na nossa tela, do Adriano Comissoli, professor da Federal de Santa Maria. Ele te pergunta como podemos abordar a relação entre soberania e produção de conhecimento na disputa dos impérios ibéricos. No estoy segura que entiendo bien la pregunta. Soberanía es bueno, según el derecho, es la posibilidad de actuar fuera de la ley o encima de la ley. El conocimiento que fue generado en las disputas es interesante porque eh, yo creo que la arena, y intento describirlo en mi libro, es muy diferente lo que se sabe en América y lo que se sabe en Europa. Eh, en América es evidente que la gente tiene un conocimiento muy bueno de lo que pasa localmente, pero no tienen un conocimiento de lo que pasa en otros lugares. Entonces, por un lado saben mucho, por otro lado saben poco, no tienen una visión global. En Europa hay una visión mucho más global porque hay informes de todas partes, pero no hay un entendimiento local con detalle. Entonces, yo lo que vi que en esta comunicación es muy difícil. Doy un ejemplo en el libro, y yo sé que tú me decías que lo viste un poco, eh, sobre Colonia de Sacramento. Entonces, una cosa que me fascinó cuando he visto la documentación para el libro sobre fronteras de Pose, era que, como todos saben, Colonia fue establecida, conquistada, asediada, devuelta, conquistada, devuelta varias veces, ¿no? Y cada vez que las cortes europeas deciden que hay que devolver, conquistar y todo esto, dicen colonia. Y los actores locales responden y dicen, pero ¿qué exactamente tenemos? Devolver colonia. ¿Qué quiere decir? ¿Colonia es el fuerte solo? ¿O colonia también es el territorio cubierto por los cañones del fuerte? Y sí, los cañones, como todos sabemos, depende en qué ángulo se tiran, cuánto que tiran, no todos los cañones siempre tiran igual. O colonia es todo el territorio rústico al entorno, donde los habitantes recogen fruta, madera, dejan sus animales pasar. O colonia es todo lo que hay hasta la próxima población, sea fuera española, fuera portuguesa. Y entonces ellos, los actores locales, escriben al rey, tanto portugués como español, y dicen, explícanos, devolver colonia o recibir colonia, ¿qué quiere decir? Y los reyes responden, dicen, ¿pero cómo? ¿Colonia? Y ellos dicen, sí, pero ¿qué es colonia? ¿De qué consiste? Y es un diálogo de sordos.
Y al final, como es evidente, cada uno de los actores locales adopta la definición que mejor le va. Y claro, que no es la misma, los portugueses quieren todo el territorio hasta la próxima población portuguesa, que es más que lo que es Uruguay hoy en día, mucho más que esto. Y los españoles dicen, nada, esto, el fuerte y nada más. Y asedian todo lo demás. Entonces acaban un poco imponiendo su interpretación por fuerza. Pero para mí era una demostración de cómo no se entendían las cortes la realidad americana. Pero en América los actores no sabían cuán largo es el debate, dónde pasa, qué otros lugares hay. Entonces hay un poco hay fabricación de conocimiento en los dos lugares, pero es muy distinto. Luego también he visto, para terminar, que los actores una vez escriben a diferentes niveles, cambian lo que cuentan. Entonces he visto, por ejemplo, el informe de un comandante militar portugués en la Amazonía que escribe a la capital, luego la capital escribe al virrey y el virrey escribe a Lisboa, contando la misma historia de lo que pasó. Pero cada versión es diferente y se hace más y más fantástica. Y cuando llega el rey de Lisboa, es una historia fantástica, es totalmente diferente de lo que como el informe primero, ¿no? Porque cada uno pone lo suyo y su interpretación, ¿no? Entonces, conocimiento sí, pero muy diferente. Chegou uma pergunta também, essa está em espanhol. Como a senhora vê a relação espaço-fronteiras como fronteira interna e externa em relação ao papel das instituições coloniais na modernização do direito? Ela até agregou agora, abriu parênteses, que ela pensa no caso concreto da administração de diamantes em Minas Gerais, por exemplo. Sí. Bueno, yo creo que la frontera de por sí es un concepto que tenemos nosotros, yo creo que es el territorio que cuenta. Nadie lucha por la frontera, todos luchan para tener el territorio primero. Y se lucha por tener el territorio en función de lo que se piensa que el territorio nos puede dar. No conozco ese caso concreto, pero por ejemplo, he visto un poco los debates en torno de los paulistas y cómo hacen ellos reclamos al territorio. Y estudio un caso concreto de una expedición bastante conocida de principios del 17, la expedición Teixeira, que sale de Belén do Pará y llega a Quito, en Ecuador, por los ríos, por el sistema de ríos, y luego vuelve. Y a partir de esto, en algún momento los portugueses dicen que toda la jurisdicción en América, todo el territorio, hasta Quito les pertenece. Y claro, los españoles dicen que no. Lo que es muy interesante es cómo las autoridades de Sao Paulo entran en este debate y por qué entran. Y es evidente que si ellos empiezan a evocar esta expedición y son ellos los primeros que lo invocan antes del monarca portugués, lo hacen a partir de finales del 17, en cuando lo que a ellos les interesa es el control de Sao Paulo sobre este territorio, no el control del monarca. Entonces, su discurso es un discurso de que el territorio y jurisdicción de la ciudad de Sao Paulo debe extenderse hasta tal punto y por tanto todas las minas, todas las cosas que se descubren en el camino son solo de Sao Paulo y de sus habitantes. Eso es primero, pero luego esto se recoge por el rey y se habla del territorio portugués. Y los de Sao Paulo pierden al final, porque el material que han recabado ellos, han coleccionado ellos y sus argumentos para aumentar su propio territorio acaban siendo del territorio portugués y no reciben jurisdicción sobre el territorio. Entonces, yo creo que, y claro, es en función de que en cierto momento las autoridades de Sao Paulo piensan que este territorio es interesante para ellos porque ya saben que pueden haber misiones,
minas y todo esto. Entonces, es evidente que hay un interés económico, pero siempre también es importante saber de quién representa esto, quién utiliza esto para conseguir otra cosa. Y claro, el derecho entra porque son todos reclamos que se hacen a base de argumentos jurídicos, ¿no? Por control del territorio, merced a la ocupación del territorio. Uhum. Quando nós estávamos falando do seu livro Fronteiras da Posse, chegou uma pergunta do Jorge Vitor Araújo, professor da UFRJ, e abro aspas. Boa noite. No livro, a senhora tece uma crítica muito profícua à visão dos encontros como negociação. Pois bem, parece que a historiografia sobre as colônias atualmente atenuam o papel da violência. A senhora poderia falar um pouco sobre os papéis dos colonizadores e colonizados nestas disputas pelas fronteiras? Obrigado. Sí. No, yo realmente, como he dicho antes, yo creo que negociación y violencia son continuos y son dos caras de la misma moneda. Y en este libro tengo un tercio más o menos que trata de la relación entre indígenas y colonizadores y cómo esto determina la frontera entre España y Portugal. Y una cosa que digo ahí es que los colonizadores utilizan tanto alianzas como guerra. Y no es, como he dicho antes, no es que necesariamente una o otra cosa, sino de las dos cosas. Y hay una continua alternancia. La guerra, ellos dicen, es para pacificar, y, pero a la vez el paz, si no les gusta o no está bien, es para hacer guerra. Entonces, hay continuamente uso de las dos estrategias según lo que ellos piensan es más posible, más mejor para ellos, más estratégico. Y yo lo poco que he visto y he entendido los indígenas, tengo la sensación de que es igual, que ellos saben también. Entonces, creo que hay enormemente de violencia, creo que es una sociedad muy violenta para empezar, y desde luego violencia entre grupos es enorme, y de los colonizadores contra los indígenas más, pero no creo que esto significa que no hay negociación continua y no hay un cierto paso, colaboración. A mí me hace reír en cuando dicen, pero hicieron comercio uno con otros, ¿cómo pueden hacer una guerra fácilmente? Fácilmente. Ahí no hacen comercio cuando les viene bien y hacen guerra cuando esto parece que es más útil. No creo que una cosa cambie al otro. Entonces creo que la violencia está ahí, está siempre. Está contra los indígenas, está contra, evidentemente, también los afroamericanos que aparecen ahí, pero también entre colonizadores entre sí, entre españoles y portugueses. Yo creo que es una sociedad muy violenta y, como digo, hay tanta negociación como violencia. Y no creo que se menos valora. Creo que las dos cosas están bien estudiadas. Certo. A gente tem aqui ainda 3 minutinhos. Eu vou fazer uma última pergunta, não vai dar para ler a pergunta de todos, mas muito sucintamente, o Pedro Xerém mandou a pergunta. Gostaria de saber se a senhora podia comentar sobre a influência da teoria da guerra justa nos litígios de fronteira na região do Prata no século XIX, caso haja, né? Sí, realmente yo, mi chiste es que cuando viene Napoleón yo me voy. Entonces normalmente no estudio el 19. Sin embargo, yo creo que la guerra justa sigue, es muy importante, tanto como digo, más confesada en territorios portugueses que en españoles, pero también existe y es muy fuerte en territorios españoles. Y creo que esta matriz de pensar que hay ciertas razones que justifican guerra
y más importante que los resultados de una guerra justa es aniquilar todos los derechos de los vencedores, su libertad, pero también sus propiedades, sus leyes, su jurisdicción. Es una matriz que sigue, y creo que sigue hasta el siglo XX, francamente, pero no lo he estudiado yo. Tamar, como a gente já está aí em cima da hora, eu vou te pedir as tuas considerações finais. Me ha gustado mucho estar con ustedes. Como peço desculpas não falar em português. Normalmente, quando é pessoalmente, falo português, mas fazê-lo em uma gravação me pareceu-me um pouco exagerado, mas talvez a próxima vez vou tentar a falar melhor. Foi ótimo. Agradeço muito a sua participação. Agradeço também ao público, e pessoas que também mandaram cumprimentos para a gente, a Mafalda. Mando um abraço a todos. Agradeço por estarem aqui nos assistindo. E aqui o Instagram está me avisando, ele já vai cortar a gente. Só temos 20 segundos restantes. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Agradecemos a todos por terem acompanhado nosso podcast. Se inscreva no nosso canal e acione o sininho de notificação para você ser informado sobre os nossos novos podcasts e vídeos. Por fim, acesse o nosso site e confira entrevistas, artigos acadêmicos e muito mais. Revistatemalivre.com, desde 2002 fazendo história.